¿Qué tal, prestosos, prestosas? ¿Cómo estáis? Hoy nos hemos quedado aquí en Oviedo para descifraros todos los secretos del Real Instituto de Estudios Asturianos, situado en un palacio del siglo XVII en las proximidades de lo que fue la Plaza de la Fortaleza, actualmente Plaza de Porlier. ¿Os apetece conocer más detalles de esta institución tan interesante para Asturias? ¡Vamos allá! Es un palacio barroco muy interesante del siglo XVII, edificado en la década de los 70 de ese siglo y encargado por la familia Mayeza Dóriga al arquitecto Gregorio de la Roza. Se inspira directamente en la próxima fachada del edificio histórico de la universidad. No tiene torres, lo cual queda más integrado en este entramado urbanístico de esa época. Asimismo, tiene un interesante jardín orientado al sur y es una de las primeras fachadas de Oviedo de un edificio palaciego que utiliza columnas, un recurso utilizado hasta ahora por los edificios religiosos. Este patio de entrada, zaguán o claustro bajo del Palacio de Mayeza Salas, en un principio su familia, está conformado por una serie de fustes de unas columnas de orden toscano cuya caliza se extrae en una cantera próxima del Naranco. Vamos a saludar al director del RIDEA, don Ramón Rodríguez. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Hola, gracias por recibir a Canal Prestoso y a Secretos de Asturias. Bienvenido a esta casa. Gracias. Todo investigador que se precie y que desee saber lo mejor y lo más interesante de Asturias en cuanto a su historia ha de venir al Real Instituto de Estudios Asturianos. Ramón. Sí, ciertamente, porque aquí hay fondos únicos y, por tanto, imprescindibles en la consulta para cualquiera que quiera hacer algo sobre Asturias. Estamos en este salón tan interesante que fue el salón principal del Palacio y uno de sus propietarios y un personaje muy interesante en la vida, en la política asturiana también, fue don José María Queipo de Llano, ¿no? Sí, en la política española. Española, por favor. Personaje de la política española, Cortes de Cádiz, un gran opositor a Fernando VII, exiliado en Londres y autor de una obra absolutamente clásica sobre la guerra de la independencia y todo lo que ello trajo. El Real Instituto de Estudios Asturianos es un lugar al que todos los asturianos y la gente que venga por aquí ha de venir también a las jornadas tan interesantes culturales que hacéis, las conferencias, que contáis con personalidades muy interesantes del mundo de la cultura. Ciertamente. Como lo fueron en su momento, imagino, los señores que se asomaban a este balcón, Ramón, que da a un lugar privilegiado. Emblemático de Oviedo. Allí estaba el Colegio Mayor San Gregorio, destruido a principios del siglo, y ahí estaba la fortaleza sobre la cual se asentaban los restos del palacio de Alfonso III, el último rey de Asturias. Efectivamente. Y me has contado, eso no lo sabía yo, que el frontón aquí se interrumpe. ¿Por qué? Claro, para dar paso a este salón, a este balcón principal del edificio, ¿no? Que es una pieza clave, ¿no? Y está justamente sobre la entrada del mismo, ¿no? En este salón que tantos eventos acogió, tantas conferencias interesantes, por cierto, flanqueado en sus muros, en sus paredes por retratos de prohombres asturianos. Ciertamente, sí. Presidido un interesantísimo cuadro de José Uría y Uría. Sí, un cuadro que ahora preside este salón de actos donde hay mucha simbología asturiana, ¿no? Desde la Cruz de la Victoria, Los Ángeles, un guiño a la mina, y después con lo que algunos dicen que pueden ser símbolos masónicos, efectivamente, como tenemos ahí esos elementos de la construcción, ¿no? Efectivamente, haciendo como esa especie de triángulo, ¿no? Como sí. Arriba los pinceles también hay un símbolo. Y los pinceles arriba, efectivamente. Y fíjate, una especie de bala de cañón, ¿no? A la derecha, un yunque, el mar al fondo con un navío, muy de jovellanos. Es un cuadro lleno de símbolos. En Secretos de Asturias vamos a conocer uno de los secretos prestosos que guarda este palacio. Ramón, cuéntanos. Efectivamente, es la sala de calefacción y aquí estamos entre los muros más antiguos del palacio. La base coincide con la antigua muralla medieval de la ciudad y esto es el soporte de la escalera noble del edificio. Apasionante.
Estamos en el RIDEA, no IDEA, que esto lo fue en un principio, ¿no? Efectivamente, el IDEA se funda en 1945 como Instituto de Estudios Asturianos y en los años 90 pasa a ser RIDEA, es decir, Real Instituto de Estudios Asturianos. Y tú, mientras tanto, ya estabas siendo director de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo. Un montón de años. Yo desde el año 86 hasta 2020, o sea que unos cuantos años, efectivamente. Miembro del RIDEA también. Miembro del RIDEA desde el año 2000, miembro correspondiente desde el 80, de número desde el 2000. Fíjate. Y luego ya director del RIDEA. Efectivamente, eso ocurre en 2013. Sí. Estoy alucinada de la cantidad de legado, no solo bibliográfico, sino pictórico que poseéis, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí hay una muestra, estos son unos grabados de Orlando Pelayo muy interesantes, que es una parte pequeña de la muestra de la obra pictórica que atesora el instituto. Ya en la despedida en este salón de miembros, Ramón, sí. Con piezas muy interesantes. Sí, este es un salón de miembros que utilizan, como su nombre dice, los propios miembros del RIDEA, o se recibe a las personas importantes que aquí vienen. Tiene elementos interesantes, una gaita de principios del siglo XX, que iba a ser la primera pieza de un futuro museo etnográfico que no nació. Este piano del gran músico asturiano Baldomero Fernández, del que tenemos muchas cosas aquí en el RIDEA, y bueno, una serie de cuadros interesantes. Yo citaría este de Magín Berenguer, y bueno, especialmente este le tengo cariño, que es de Bernardo Sanjurjo, y que es un cuadro pues muy llamativo de una fase suya. Inicial, quizás, ¿no? Mucha fuerza tienen esos azules. Pues si te parece, con él despedimos nuestros secretos de Asturias por hoy. Muchas gracias, Ramón Rodríguez, director del RIDEA. Encantado, esta es vuestra casa. Por habernos atendido tan estupendamente, y ustedes y a vosotros ya sabéis, nos vemos el martes aquí en Canal Presto Sur.